pues es el diagnóstico de cáncer oral. El moño color guinda hace alusión al cáncer de cabeza y cuello y pues evidentemente pues está involucrado el cáncer de la cavidad oral o de la boca, y hay varios subsitios de la boca que son muy importantes y vamos a ver diferentes tipos de lesiones que terminan siendo lesiones malignas o lesiones precursoras. Y esto es importante desde el punto de vista de que mientras más pronto lo diagnostiquemos o más chiquita sea la lesión, más calidad de vida va a tener nuestro paciente. Desafortunadamente, la mayoría de los casos, el 80% de estos llegan en estadios muy avanzados. Este es un caso que me tocó diagnosticar y ver en el Instituto Nacional de Cancerología. En este hospital, que es el máximo hospital para tratar cáncer en México, nosotros hacemos rotaciones. En esas rotaciones vemos a pacientes con cáncer todos los días y es parte de nuestra educación como especialistas en patología bucal egresados de la UNAM. Este paciente, si ustedes lo ven, tiene una gran úlcera en la región mentoniana, en la región labial. Eso blanco que pueden ver cerca del lado izquierdo del paciente es pomae la campana. Esto resulta porque la hija creía que le iba a mejorar. A fin de cuentas, pues el paciente ni la hija tenía la culpa. Lo verde que ustedes ven en el paciente, pues es un poco de saliva con pintura de chicle clorets, porque pues como el cáncer tiene un aroma muy característico, la hija creyó que iba a ser desagradable para nosotros y le puso unos chicles clorets para que no oliera tan feo. Esta es la historia que se ve todos los días desafortunadamente en hospitales oncológicos y afortunadamente cada vez menos en consulta particular, al menos en mi caso. Acá en Michoacán pues tenemos una red en la que nos dedicamos a difundir información. Aparte de eso, estamos siempre en capacitaciones de odontólogos, evitando que estos casos sigan llegando a la consulta en este nivel. Pero es que no todos los casos justamente van a llegar así tan feos, tan grandes, tan exuberantes, tan clásicos, ¿no? Va a haber incluso pacientes que lleguen con úlceras que no han cicatrizado en más de 15 días. Ese es un dato bien importante. Cuando ustedes vean una úlcera que no cicatriza en más de 15 días, normalmente los patólogos recomendamos que se tome una biopsia. Evidentemente, antes de eso debemos de evitar cualquier estímulo, tal vez un resto radicular, un bracket o un ganchito mal colocado con bordes filosos, una restauración, una incrustación que tenga bordes filosos y que eso esté traumatizando. Y otra parte importante que debemos tomar en cuenta es, siempre los libros nos dicen, personas mayores de 40 años son los que son más susceptibles a desarrollar cáncer de boca. En este caso, yo les presento un paciente de 25 años que tiene una úlcera en el borde lateral de la lengua, que tiene los bordes evertidos. Si pudieran palparlo, se siente indurada esa lesión. Y la historia de este paciente es que fue a que le extrajeran sus terceros molares. A referencia de él, el cirujano lastimó su lengua con el elevador y desde ahí tuvo la lesión. Esta lesión no apareció desde ese incidente. Él ya tenía quizá una lesión precursora y eso, ese estímulo que tuvo, solamente ayudó a que se diera cuenta nuestro paciente. Cuando le tomamos la biopsia a este paciente, pues resulta ser un carcinoma oral de células escamosas, carcinoma escamocelular, carcinoma epidermoide. Podemos decirle de varias maneras, a fin de cuentas son sinónimos. Lo importante radica en hacer el diagnóstico de este paciente de 25 años que a su corta edad ya tiene cáncer en la lengua. Y podremos preguntarnos, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué a una persona tan joven que no tiene antecedentes cero familiares, que no tiene factores de riesgo porque era una persona que no fumaba, que no tomaba y que aparte de eso hacía ejercicio, ¿por qué le apareció este tipo de neoplasia? Y es que si nos ponemos a pensar en que quizá a este paciente no lo revisaron de la manera correcta y no pudieron hacer el diagnóstico oportuno, tendríamos que volver a retomar esas bases para el diagnóstico y no solamente ver que tiene caries o que tiene sarro o que tiene terceros molares o algún punto que sí es importante, claro, para la práctica odontológica, pero que no necesariamente es todo. Ok, y usted nos dice que la mayoría de los casos es arriba de 40, pero sí hay adolescentes y personas de 20 que pueden tenerlo.
El paciente más joven con cáncer de boca, específicamente hablando de carcinoma oral de células escamosas que he visto yo, tenía 19 años. Era un paciente que sí fumaba, pero tampoco fumaba como una cajetilla al día. Ya realmente fumaba, si mal no recuerdo, 3, 4 cigarros al día. Ok, Tuve otro paciente de 25 años que no fumaba. Tuve una mujer de 29 años también que no fumaba. Entonces, hay ciertos factores. Recordemos que el cáncer comienza por una célula que al hacer la mitosis mutó, que nuestro cuerpo por alguna razón no pudo destruirla y que esa célula de ser una se convirtieron en 2 células dañadas, en 4 y así subsecutivamente, ¿no? Entonces, en todo momento nosotros estamos haciendo mitosis de células de nuestra piel, de nuestra mucosa oral, y nuestro cuerpo siempre trata de defendernos de eso, de que una de esas células no tenga algún daño genético. En el momento que esa célula tiene un daño genético, incluso entra algo que se llama apoptosis, que es la muerte celular controlada. Pero si la célula está dañada del gen TP53, puede evadir la apoptosis. Entonces, es ahí cuando los linfocitos citotóxicos pueden entrar. Pero si por alguna razón también está dañada alguna de esas vías, también ese tumor puede crecer. Digamos que mientras estamos platicando, doctora, o cuando nos escuchen tu audiencia, podemos estar haciendo mitosis de cualquier célula de nuestro cuerpo y esa célula puede dañarse. Sin embargo, tenemos una colita en los cromosomas que se llama telómero y ese telómero puede reponer ciertas zonas en la que nuestra célula tenga una lesión, por ejemplo, que tenga una falla. Eso casi siempre pasa cuando tenemos una buena dieta, principalmente rica en folatos. Cuando nosotros quizá no tenemos una buena dieta, evidentemente somos más susceptibles a ese tipo de enfermedades, como el cáncer en específico. ok. Sí, entonces puede ser a cualquier edad y siempre hay que tener los ojos bien abiertos como odontólogos. Exactamente. Y es que hablamos, por ejemplo, aquí de cáncer oral de células escamosas, que es más frecuente en pacientes adultos, mayores de 40 años. Si habláramos, por ejemplo, de linfomas, que son más frecuentes en niños, pues bueno, estaríamos hablando de una neoplasia completamente diferente, que vamos a ver cómo se puede presentar en boca también en unas imágenes. Si hablaríamos de sarcomas, son un poquito diferentes también la manifestación clínica y también pueden ser frecuentes en niños. Entonces, estaríamos hablando, al menos ahorita al principio, de cáncer oral de células escamosas, que es el que más frecuentemente vamos a poder ver y que justo se manifiesta como una úlcera y es, vamos, el que puede tener incluso más variedades de cómo lo podemos ver. Ok. ¿Mm? Entonces, pues este paciente desafortunadamente requiere que le quiten la mitad de la lengua, un poquito menos tal vez, y le disequen el cuello, le quiten ganglios que tenemos en el cuello, justo pues porque es el primer sitio de localización de la metástasis, es a donde primero migran estas células neoplásicas por la vía linfática, por tamaño, por el tamaño del tumor en cuanto a la infiltración, ya es meritorio que le quiten los ganglios de cuello, al menos en una disección selectiva. Y después que se le hace la cirugía, hay un seguimiento para ver si no continúa, ¿verdad? Si ya se dio el cáncer o sigue la metástasis. Ese paciente Sí, siempre está para ver si está en remisión el cáncer, ¿no? normalmente en estos casos, por ejemplo, tomamos la biopsia, lo diagnosticamos, lo enviamos al cirujano oncólogo. El cirujano oncólogo lo programa para cirugía si es que están las condiciones adecuadas en cuanto a salud en general y, por ejemplo, aquí, si este tumor estuviera más hacia piso de boca, se llama tumores irresecables que no se pueden operar porque quitaríamos una estructura completamente vital para el paciente. Afortunadamente, pues no estaba tan cerca de piso de boca y el cirujano puede tomar tal vez 1 centímetro hacia acá y poderlo resecar sin mayor problema. Total que quita el tumor el cirujano, quita los ganglios de cuello y nos lo envía de nuevo nosotros como patólogos y le decimos al cirujano, ¿sabes qué, cirujano? En el borde medial, que lo tomaste aquí, te quedaste a 2 milímetros, a 3 milímetros, a 5 milímetros, no sé, lo medimos, ¿no? Y eso
ayuda para ver si el paciente tiene un evento adverso, que es que el tumor esté cerca del lecho quirúrgico y después requiere radio y quimio, si la operación no fue satisfactoria o totalmente satisfactoria. Los ganglios también los evaluamos y eso también es importante justo para saber cuántos ganglios tienen metástasis, qué tamaño tenían, si estos tienen extensión extracapsular, o sea que no solamente la metástasis esté en el ganglio linfático, sino que también salga hacia los tejidos blandos. Todo esto, si lo juntamos en un mismo paciente, el paciente requiere mucha radiación y mucha quimioterapia porque son eventos adversos. Invasión al espacio perineural e invasión linfovascular también son bien importantes para que nuestro paciente tenga pues una calidad de vida de acuerdo a los estándares o a las guías internacionales. Entonces, ya una vez que el paciente es operado, lo más importante es que de nuevo el patólogo analice la pieza completa, analice los ganglios, marque los bordes y con eso el oncólogo médico, el radiooncólogo y el cirujano oncólogo deciden si se le da quimio radio o solamente se mantiene en seguimiento. Los seguimientos son al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. El paciente debe estar en seguimiento estrecho durante 10 años, porque la posibilidad de recidiva los primeros 5 años es bastante grande. Si quisiéramos estadificar este tumor, por tamaño sería un TN2. Eso implica que nuestro paciente tiene hasta el 72 o 73% de posibilidades de vivir 5 años sin mayor problema. Si este tumor llegara más hacia piso de boca, sería un TN3, lo que bajaría drásticamente hacia tal vez un 50% de posibilidades de vida a 5 años. Ok. Ese tipo de pacientes, al momento que les remueven quirúrgicamente la mitad de la lengua, ellos pueden, porque normalmente si les quitan la mitad de la mandíbula, pues hay tipo de prótesis, placas, titanio y demás, hasta prótesis 3D que pueden ayudar a la estructura. En cuanto a la lengua se queda así. Sí, se queda así. Hay dos opciones. Una que roten la punta de la lengua, si fuera este caso, la rotan hacia atrás y hacen como una lengua más chiquita. O la Ah, otra es que la dejen así y la lengua puede recuperarse tal vez un 30% en cuanto a la cicatrización, pero pues quedan con una lengua un poquito, pues, que no no tiene la normal, forma ¿no? normal, ajá, un poquito más Exactamente. pequeña. Ok. Asimétrica, todo esto. Los pacientes tienen secuelas a la hora de hablar, a la hora de comer y más o menos a los 6 meses van recuperando pues un poquito la manera de hablar. Ok. Ujú, gracias. Ujú. Y otro punto importante es que cuando nosotros revisamos a un paciente debemos de pedirle una ortopantomografía, porque es muy sencillo que nosotros atendamos a un paciente por dolor dental y por la premura en el consultorio tomamos una radiografía dental-alveolar, ¿no? Y estaríamos viendo más o menos eso que dibujé ahí. Mm, Vemos un paciente que tiene caries, esa caries pues está bastante grande en este molar, y vemos sí quizá una lesión periapical, pero no vemos qué tan grande es. Podemos irnos con la idea que es un problema endodóntico, endoperio incluso tal vez, pero hay otros datos bien importantes en esta ortopantomografía. Es una imagen radiolúcida con bordes mal definidos y este paciente también produce una imagen como de dientes flotando. Esto es promovido por el ensanchamiento del ligamento periodontal. Entonces, estos datos son muy característicos de una malignidad propia de los maxilares, no solamente de un problema infeccioso, como quizá el que podría darse por esta caries que está en este 36. Y es ahí entonces donde juega un papel muy importante que siempre a todos nuestros pacientes les solicitemos una ortopantomografía para ver todas las estructuras y no solamente los dientes. Este caso es un caso que también se diagnosticó como carcinoma primario intraóseo, que es una lesión poco frecuente, que no tiene lesión precursora, lo que quiere decir que de pronto vamos a ver un tumor de 2, 3, 4 centímetros porque fue confundido con otro tipo de lesiones.
Imagínense que no tomamos nunca un ortopanto y lo más sencillo es sí, quitar este diente, quitar este otro, pero el tumor va a seguir creciendo. Ujú. Y esos datos de los bordes mal definidos en una radiografía son muy importantes. Al mismo tiempo, el ensanchamiento del ligamento periodontal y esa imagen como de dientes flotando. Sí, totalmente. Este es un pequeño estudio que hice en los primeros años de mi práctica privada, en donde en estos años, del 2017 al 2019, vi 52 pacientes con cáncer. Acaba de llegar yo a Morelia y la mayoría de ellos habían sido mal diagnosticados de manera clínica, como herpes, como una infección bacteriana, como trauma dental o como candidiasis. Y hay un apartado que dice otros porque son dos diagnósticos histopatológicos que un patólogo general había hecho como benignidades o como tumores benignos y eran realmente tumores malignos. Entonces, todos estos casos que estamos viendo aquí, todos estos 52 que fueron vistos en 3 años, son pocos porque pues solamente de práctica privada y este tipo de casos llega todos los días a hospitales de concentración, hospitales pues donde hay cirugía maxilofacial, donde estamos nosotros rotando como patólogos o algunos centros de captación de pacientes nacionales como la UNAM, la clínica de la UNAM de diagnóstico de lesiones orales, pues es bastante grande y bastante concurrida para este tipo de diagnósticos. Les platicaba al principio que la mayoría de los casos van a ser carcinoma oral de células escamosas, o los médicos lo conocen como carcinoma epidermoide, o otras escuelas lo conocen como carcinoma escamocelular. Para fines prácticos es lo mismo, y pelearnos por el término, por decir si es uno u otro, creo que no vale la pena. Vale mucho más la pena aprender a diagnosticar estas lesiones, aumentos de volumen, ulcerados, verrucosos, indurados a la palpación. Esto es lo que debemos estar buscando intencionadamente a nuestros pacientes. Quizá, si nunca habíamos visto una lesión por cáncer en boca, pues va a ser un poquito complicado decir que esto es cáncer. Pero una vez viéndolo, y reitero mi agradecimiento por interesarte en este tema, doctora Paulina, justo pues porque cuando vemos una vez una lesión de estas, es difícil que se nos olvide. Es difícil que de pronto confundamos esto con una candidiasis, o que lo confundamos con herpes, o que lo confundamos con una mordida. Justo pues porque nosotros como odontólogos sabemos que sí, nos podemos morder, puede haber un morsicatum buccarum, pero se ve completamente diferente. Digamos que nunca o casi nunca pues haría un aumento de volumen como este que estamos viendo. Para fines prácticos, el cáncer oral, hablando de carcinoma oral de células escamosas, puede ser como muy polifacético, pero casi siempre mantiene algo. Aumentos de volumen, indurados, con apariencia blanca y superficie verrucosa. Aunque en este caso, que vemos una paciente, una mujer, que en el borde lateral de la lengua tiene un aumento de volumen, sí, pero que la superficie es blanca, incluso un tanto lisa, podría verse diferente al otro caso. Este es uno de los primeros casos que diagnostiqué con cáncer y era una paciente que llevaba 3 años en atención médica. Había visto a varios médicos, a varios odontólogos, habían hecho endodoncias, extracciones, terapia con aciclovir, terapia con antibióticos y su problema no resolvía. De pronto, pues esta paciente acude a consulta, revisamos su boca, palpamos el cuello y pues la paciente ya tenía metástasis a cuello. Tenía aumentos de volumen que eran indurados, que eran fijos a planos profundos y eso nos ayudó mucho a llegar al diagnóstico clínico. ¿Esta Sin paciente embargo, llegó con dolor? sí, esta paciente ya tenía dolor, de hecho ese era el motivo de la consulta con el odontólogo. Mm. En este caso en específico la trató un endodoncista, le hizo tratamiento de conductos, creyendo, pensando que era un absceso que había migrado hacia la lengua. Es un tanto infrecuente o prácticamente imposible, pero así fue el tratamiento de ella.
Esta paciente le dolía para comer, le dolía para hablar, se lastimaba, sí se mordía, pero era porque estaba un tumor agrandando el sitio donde debería ir la lengua y evidentemente con eso se lastimaba con sus dientes, ¿no? Sí. Y pues es muy importante que ustedes palpen las lesiones. Cuando las toquen, pues tendríamos que ver si esto tiene la consistencia similar a la lengua o incluso más blanda o más firme o pétrea en algunos casos. En este caso, pues era más firme de la consistencia normal de la lengua y eso nos ayuda a pensar en una neoplasia, o sea, en una nueva formación. Quizá de manera clínica no todos podamos diferenciar de pronto si esto es cáncer o no es cáncer, ¿no? Pero sí podemos saber que esto no es algo infeccioso, sí podemos saber que esto no es algo del desarrollo porque no lo tenía desde que nació. También podemos saber que no es algo metabólico, pero sí es algo neoplásico. Y desde ese punto podemos partir para nuestro diagnóstico integral. Ok, siempre que revisemos a un paciente, pues tenemos que sacarle la lengua, ¿no? Tocarla, palparla y ver pues si hay alguna simetría, cambio de color. Entonces, como parte debe ser parte de nuestro examen intraoral. Exactamente. Lo que yo recomiendo siempre es que empecemos de afuera hacia adentro y de derecha a izquierda. Mm. Así nunca se nos va a olvidar un subsitio de la cavidad oral. Quiere decir que comenzamos con los labios, vemos la parte de los labios, los distendemos, las comisuras, fondo de saco. Seguimos, yo siempre me ayudo de dos espejos, de los espejos normales para explorar, y con uno separo la mucosa y con el otro o dirijo la luz o me ayudo también para separarlo. Eso me ayuda bastante para ver con claridad. Des Después de eso reviso la mucosa yugal, fondo de saco, tomo una gasa, sostengo la lengua y la jalo. Veo los bordes laterales de la lengua porque es el primer sitio de localización de cáncer. Veo hasta atrás, hasta el tercio posterior, veo el piso de boca, el vientre de lengua. Le pido al paciente que pase saliva ya después de estarlo manipulando y reviso también la garganta. Ok, muy bien. Y así no Y se pues nos pasa, porque hay un orden, ¿no? Si no se nos va a pasar de ver ninguna estructura. exactamente, siempre tratar de hacerlo en el mismo orden para que no se nos olvide. Ok. Y entonces esta paciente traía muchísimo dolor, que lo sentía hasta el cuello y por eso fue el motivo de su consulta. Exactamente, la paciente tenía dolor en la lengua, tenía dolor en el cuello, pues porque ya tenía la enfermedad metastásica. Entonces fue motivo de la consulta y pues bueno, iba acompañada de su hijo, le explicamos qué tipo de padecimiento pudiese ser, aceptó la toma de biopsia y el diagnóstico pues fue de un carcinoma oral de células escamosas también. No todos los carcinomas orales de células escamosas duelen. No todos, depende mucho del estadio, si está avanzado o está temprano. Y también importa mucho si está ulcerado. Si tiene una úlcera la lesión, es más probable que duela. Ok, pero no siempre van a ir con el dolor. Se puede Exactamente. encontrar en una exploración de forma sin planearla, pues sin que el paciente venga por esa situación. Así es, puede ser completamente fortuito que el paciente no haya percibido esa lesión, principalmente en las lesiones precursoras. Ya cuando es cáncer bien establecido, la mayoría de las veces tiende a ulcerarse o como crea un mayor ángulo de contacto, como en este caso, tiene roce con los órganos dentales y eso produce cierta pues, inconformidad de los pacientes, produce cierta molestia. Ok. Ujú. Tenemos este otro caso que si ustedes ven es una lesión roja que está sobre el trígono retromolar en la zona de un tercer molar y este paciente acudió a consulta con un odontólogo, le hizo la extracción, nunca tomó radiografía, no se percató que esta lesión roja no era un absceso, porque además de ser una lesión roja, también tenía zonas blancas, estaba hacia el trígono, hacia la mucosa yugal y también hacia el pilar amigdalino. Tampoco a este paciente le tomaron una ortopantomografía, porque si así hubiese sido, hubiese visto esta lesión osteolítica con bordes mal definidos que hace una apariencia de dientes flotando. Aquí estaba el tercer molar, el que extrajeron,
Y el paciente desafortunadamente tuvo un peregrinar bastante tortuoso, en el que lo mandaban al hospital, no lo atendían, lo mandaron después a oncología, no lo atendieron porque no tenía un diagnóstico histológico de cáncer. Entonces, eso es muy importante. Todo paciente que vaya a un centro oncológico ya debe de tener un diagnóstico histopatológico por cáncer. De lo contrario, no puede ingresar. Aquí hay un factor bien importante que se estima o se supone que puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Y aunque no está bien enfocada la foto en esa zona, pero ven perfectamente que los dientes tienen placa. La mala higiene puede ser un factor predisponente de cáncer oral. Ok, sí, sí se ve demasiada placa. Bizarro. Ujú. Así es. Es otra paciente que le estaban sacando los dientes, comenzaron sacando uno porque decían que se mordía. Volvemos a lo mismo. Paciente que tiene una úlcera que no cicatriza en más de 15 días, hay que ver qué es. Total que si sí se muerde, bueno, quitamos el estímulo, pero si no cicatriza, debemos de tomar una biopsia. Pero en este caso en específico, no hace falta hacer ese, ese retiro de los estímulos porque volvemos a ver un aumento de volumen Uy, indurado, con bordes evertidos, ulcerado, y quizá ese es el ejemplo tácito pues de un carcinoma. Aunque no esté tan feo, al menos en esta foto, sigue siendo una lesión que está sobre la lengua, que le está destruyendo en parte y que le está abultando también. sí, se ve muy grande. Y vemos pues que la paciente Normalmente está. son de rápida evolución, o sea, que el paciente diga, me creció en poco tiempo. Puede ser de rápida evolución o puede ser de lenta. El problema está en que como es una ulcerita que a lo mejor el paciente le molesta, pero pues poco, el paciente no la percibe, no la entiende o simplemente no le presta tanta atención y pueden pasar meses que esté creciendo y de pronto cuando ya sangra mucho, de pronto cuando ya no puede comer, es ahora cuando va a consulta. Es que es muy frecuente que le preguntemos a los pacientes, ¿cuánto tiempo tiene con esa enfermedad o con esa lesión? Como 2 meses. Sabemos que no es cierto, ¿no? Que en 2 meses no puede crecer tan grande un tumor, por ejemplo, en este caso. Bueno, es que hace 6 meses ya sentía algo, pero realmente no le tomó importancia. Entonces, en general, estos pacientes ya llevan un año de evolución. Y en ese año han visto a varios médicos y odontólogos que les han dado mmm, algún tipo de anestésico tópico como la benzocaína, les han dado algún colutorio como la benzidamina, que realmente no ayuda y por lo contrario puede irritar un poco la mucosa. Sí, pasan por 1000 tratamientos y nadie les da el diagnóstico y van perdiendo tiempo en ese proceso y va avanzando y de verdad por no tener un diagnóstico precoz, como decimos, un diagnóstico pues certero y a tiempo, es como cualquier cáncer, siempre los estadios, encontrarlo en estadios primarios tiene mejor pronóstico. Y en este caso, pues pasa por tantos ojos y nadie realmente lo remite al patólogo o ve algo raro y es tiempo que el paciente va perdiendo y va evolucionando este cáncer. Así es. Y es que el ejemplo tácito quizá esta siguiente imagen, ¿no? O sea, ve qué tan grande está el tumor, está ulcerado, está muy, muy feo. Es evidente que este paciente tiene algo malo. Cualquier persona lo puede ver, no solamente odontólogos, cualquier persona, sin ánimo de ser peyorativo, pero la señora de las tortillas, el viene del centro comercial, puede decirnos, oiga, como que usted tiene algo malo, ¿no? Se ve feo lo que tiene. Desafortunadamente, muchas veces incurrimos en una mala praxis en donde decimos, yo especialista, yo con 1000 diplomados, puedo tratar todo y esto es una infección. Por herpes es un diagnóstico muy común. Esto es un hongo que tiene el paciente y es una historia, es una anécdota, la cual cuando yo estaba de residente,
Llega un médico especialista de traje, impecable el señor, con su señora muy guapa, pues, vamos, se veían muy bien los dos, y llegan a consulta a la especialidad porque supuestamente el esposo, que era un médico internista o es un médico internista, su esposa tenía un hongo que le estaba comiendo la lengua. Y esa historia se me quedó muy, muy grabada justo pues por el nivel de educación que tenía el médico en cuanto a medicina. Total que lo ven mis maestros, yo apenas estaba entrando a la especialidad y le explican al doctor, ¿sabe qué? Muy posiblemente su esposa tiene cáncer de lengua. ¿Cómo creen? Eso no existe. ¿Cáncer de lengua? No. Mi esposa tiene un hongo que le está comiendo la boca y que no he podido curar. Ni yo como internista, ni mi compadre que es inmunólogo. Entonces ya llevamos un año tratándolo y no lo hemos podido curar. Mis maestros le sugieren la toma de biopsia para confirmar el diagnóstico, aceptan. Sin embargo, cuando le entregan el resultado histopatológico y le dicen que esto es cáncer, no lo cree. Ustedes me están mintiendo, ¿cómo creen? Lo voy a llevar con otro patólogo. Mm, Adelante, sucedió eso, se ingresó a otro hospital, vamos, lo llevó con otro patólogo y confirmaron el diagnóstico pues, que mis maestros habían dado. Entonces, sí. como te digo, todos nos podemos equivocar, pero equivocarnos ya a ese nivel de la medicina o con lesiones tan evidentes como esta es un poquito pues preocupante, ¿no crees, Doc? Esta es la esposa. No, esta no es la Ah, esposa, era un ok. tumor en el dorso de la lengua, pero se veía muy similar. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, no lo esperas de una persona con tantas especialidades y ujú, con tantos estudios. Así es. Ujú. Entonces, a esto es lo que nos enfrentamos todos los días, ¿no? A poder tener un paciente con este tipo de lesión y considero que debemos estar preparados. No lo vamos a tratar porque no somos oncólogos, pero sí debemos diagnosticarlo. Sí, y encaminarlo con el especialista adecuado. Así es. Lesiones quizá que estén posteriores, quizá que son post-extracción. Este tipo de lesiones se ven totalmente friables, anfractuosas. Si nosotros tomamos una parte de esa lesión con unas pinzas de curación, se viene. Vamos, como si fuera muy desgarrable, muy fácil de que se desgarre. A fin de cuentas, pues eso es friable. Y es una característica también clásica de una neoplasia maligna, porque estas neoplasias son puras células malignas, tienen poco estroma y por eso se desprenden con tanta facilidad. El hecho de que sangre continuamente podría ser un dato muy importante, aunque no todos sangran. Ok. Por eso es importante que sepamos diagnosticar las enfermedades potencialmente malignas o lesiones potencialmente malignas o trastornos potencialmente malignos. Ahorita tenemos un pleito entre maestros en patología y especialistas en patología, que cómo le llamamos a esto, ¿no? Yo creo que tampoco vale la pena pelearnos por eso, vale la pena mostrar cómo se ven, enseñarle a los odontólogos, a los médicos y a los mismos pacientes cómo debemos de explorar nuestra boca justo para identificar este tipo de lesiones. La leucoplasia, que es esa placa blanca que no se desprende el raspado y que no pertenece a otra entidad nosológica, es una lesión o enfermedad potencialmente maligna que tiene una prevalencia entre el 1 y el 4%. Comúnmente la etiología de esto es el tabaco y el alcohol y el 12% de estas lesiones pueden tener displasia. A lo mejor en este paciente, que es un paciente que también ya había hace tiempo, esta lesión no tiene displasia. La quitamos por completo, la analizamos y solamente tiene una hiperparaqueratosis. Pero si nosotros dejamos esa lesión ahí, esperando a que crezca o esperando a que se quite sola, lo que puede pasar es que tenga displasia y después carcinoma in situ y después carcinoma invasor. Y justo este es el momento en el que debemos hacer el diagnóstico y debemos entrar a tratar al paciente. Y del otro lado, como en espejo, también es También leucopenia. es una leucoplasia. Este Ok, paciente, dato extra, fumaba más de una cajetilla al día y llevaba fumando como por 20, 30 años. ok, sí, mucho. Entonces, siempre es bien importante, tomen una gasa, tomen la lengua, raspen si ven una de estas lesiones y si no se desprende,
Y si ya descartaron que sea una queratosis friccional, y si ya descartaron que es una quemadura por algún saborizante, por ejemplo, a canela, o alguna otra cosa que forme placas blancas que no se desprenden, entonces ahora sí podemos decir que es una leucoplasia. El tabaco Cuando, en sí puede generar cáncer, pero cuando se combina como el alcohol con el tabaco, porque el alcohol como que reseca las mucosas, es mucho más fácil, ¿verdad? Que se presente cáncer. Cuando... así es, hace sinergia. Ujú. Si, por ejemplo, de eso vamos a hablar ahorita con las diapositivas. Si somos bebedores moderados o excesivos, tenemos una cierta propensión, pero si además de eso fumamos, pues tenemos mucha mayor propensión al desarrollo de cáncer. Ok, ok. Ujú. Otra enfermedad potencialmente maligna es la eritroplasia. La prevalencia es mucho menor y eso es bastante afortunado, justo pues porque la mayoría de estas lesiones sí representan displasia epitelial, ya sea leve, moderada o severa. Algunas de ellas son carcinoma in situ o carcinoma invasor. Y es que puede verse tan sutil como esta mancha roja que vemos aquí en este paciente. ¿Podríamos pensar que es una gingivitis? No, ¿verdad? Porque pues está muy distal Sí. de las encías. ¿Podríamos pensar que se mordió? Bueno, sí, tal vez, pero es una lesión un poco irregular como para que fuese una mordida. Podríamos pensar que se quemó y todas estas situaciones, sí, y por eso justo en la consulta vamos a estar descartando todas esas posibilidades. En este caso en específico, igual tomamos una biopsia incisional, diagnosticamos que era una eritroplasia clínicamente, histológicamente es una displasia moderada y pues la paciente que todavía no tiene cáncer fue operada con una excisión local amplia y hasta hoy día se encuentra bien, sin problemas, sin recidive la lesión y sin evidencia de que tenga alguna enfermedad neoplásica maligna. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiéramos dejado, si no lo hubiéramos diagnosticado? Pues tal vez en 6 meses, en un mes, en un año, en algún momento se hubiera convertido en cáncer. Y pues igual esta paciente la tenemos en seguimiento. Otra enfermedad es la leucoplasia verrucosa proliferativa y desafortunadamente esta sí hasta el 70% de los casos se va a convertir en cáncer. Tiene una mortalidad bastante elevada, entre el 30 y el 40%, y radica en la extensión de las lesiones. Normalmente vamos a ver 2, 3 centímetros de mucosa oral involucrada. Si tú ves, si ustedes ven, esta placa blanca, esta zona roja y esta zona verrucosa es parte de la leucoplasia verrucosa proliferativa. Esto quiere decir que en algún momento de la vida de esta paciente, todo esto que vemos aquí se va a convertir en cáncer. Es una enfermedad potencialmente maligna, bastante trágica, bastante preocupante y que se trata muy similar al cáncer sin que estrictamente sea una enfermedad neoplásica maligna todavía, porque a lo largo de los días o de los meses esto puede convertirse en un carcinoma invasor, dar metástasis pues, y cobrar la vida del paciente. Hay otra enfermedad que recientemente fue ingresada por la Organización Mundial de la Salud, que es el líquen plano, específicamente en sus variantes atrófica o erosiva o bulosa. Asimismo, las reacciones liquenoides a ciertos metales como la amalgama. Estas lesiones que vemos en los pacientes, como hay inflamación, como hay un recambio bastante rápido de las células, son más propensas a que puedan desarrollar alguna enfermedad maligna, como cáncer epidermoide o cáncer oral de células escamosas. El 2% de los casos de líquen plano erosivo, líquen plano atrófico y de las reacciones liquenoides se ha reportado que se pueden malignizar. A pesar de que sea muy pequeña la cantidad de pacientes que puedan transformarse en carcinoma, si mi mamá tuviera líquen plano erosivo, no me gustaría que fuera parte de la estadística, es claro, ¿no? Entonces, estos casos debemos de tratarlos, debemos de darles tal vez esteroides tópicos, tal vez algún mediador de la inflamación, o tenemos otras terapias alternativas como el láser. Dato aparte, pues voy a dar una plática el 2 de octubre sobre este tema, sobre el tratamiento del líquen plano oral, específicamente pues de las variantes histológicas erosiva, atrófica y bulosa. ¿En dónde?
Es la Red Latinoamericana para la Investigación de Patología Ujú. y pues es de acceso libre la plática. Igual se transmite por Facebook y por YouTube. Ok, les dejamos el link aquí abajo para que sigan a la página y no se la pierdan. Muy bien, gracias por la invitación. De nada. Y el otro 10% de los casos de cáncer, porque recordemos que el 90% es carcinoma oral de células escamosas, el otro 10% corresponde a sarcomas, linfomas, carcinomas de glándula salival, neoplasias malignas metastásicas o melanoma, que pues es un cáncer de piel bastante agresivo el melanoma, que cuando se localiza en la cavidad oral también se considera como uno de los más agresivos. Aquí yo les presento un aumento de volumen sobre el trígono neutromolar en un paciente que anteriormente había sido tratado como un proceso infeccioso. Aquí está la restauración en este órgano dental. Pero el color rojo violáceo, el aumento de volumen en esa zona, las telangiectasias, esta pequeña úlcera, nos deben de hacer pensar que esto no es un absceso. Además, ya lleva un año con esta lesión. Un absceso de un año, pues es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, este es un paciente que se diagnostica con un carcinoma mucoepidermoide, una de las neoplasias más frecuentes de glándula salival malignas dentro de la boca. Y este paciente, pues llevaba un año de evolución, tal vez llevaba un poquito más de cuando era prácticamente imperceptible el tumor, pero pudo haber crecido más si no se hubiese diagnosticado. Los pacientes VIH positivos son hasta 700 veces más propensos al desarrollo de cáncer oral. Y esta lesión es una lesión de un paciente VIH que, como ustedes ven, es rojo violácea, grande, ulcerada, bastante fea, por cierto, y es un linfoma. Normalmente los linfomas tienen ese color como guinda, aunque pues en patología no hay ni siempre ni nunca. Las de glándula salival, como este anterior, tienen un color rojo violáceo en su mayoría. De Los nuevo, pacientes inmunocomprometidos todos tienen más porcentaje de cáncer oral. en específico los pacientes que son VIH positivos porque podrían tener otra sobreinfección por virus de Epstein-Barr, que causa linfomas y algunos carcinomas, principalmente nasofaringios, y también por sarcoma de Kaposi, que es promovido por el virus de herpes humano tipo 8. Y la misma inmunosupresión puede causar también más susceptibilidad, porque recordemos que estos pacientes tienen un conteo de linfocitos T más bajo, principalmente cuando entran en etapa de SIDA. Y justo los linfocitos T es la otra vía por la que podemos matar a las células tumorales que se están formando en nuestro cuerpo. Sí. Este es un paciente de reciente diagnóstico, tenía un aumento de volumen, lo revisaron, un periodoncista recomendó quitar todo ese épulis, pero hay algo muy importante que debemos de ver. Sí, un épulis es todo crecimiento a expensas de la encía, sin embargo, esto está bastante grande. Es evidente que va a sangrar mucho. Este paciente radiográficamente tiene un signo muy importante. Clínicamente, las telangiectasias, aunque está un poquito borrosa la foto, perdón, que tenga lesiones ulceradas, es muy, muy importante para el diagnóstico. Vean cómo en la radiografía tiene este patrón como en rayos de sol, que se llama triángulo de Cotman. Su hueso está como apolillado. Y hace esta separación del diente, este ensanchamiento del ligamento periodontal del cual ya les había platicado antes. Este es un osteosarcoma en un paciente de 23 años. Actualmente el paciente más o menos lo que ven de la radiografía, se le amputó la mandíbula y no se puede reconstruir de primera intención hasta que pase un año de que el paciente está libre de enfermedad. Ok. A diferencia de los osteosarcomas de miembros inferiores o de alguna otra parte del cuerpo, estos no responden tanto a la quimio y a la radio. Entonces, se prefiere operar primero y posteriormente si hay algún evento adverso como bordes quirúrgicos positivos
Como enfermedad residual o metastásica, se da la quimio o la radio, depende cuál sea el caso. Y, de nuevo, quizá si este paciente hubiese llegado con una lesión no tan aparatosa de manera intraoral, lo más sencillo hubiese sido quitar este diente o este otro diente que ya tenían incluso un poco de movilidad. Ujú. Y justo por eso evaluar el contexto completo pues es bastante importante y ver los detalles pequeños de las radiografías como esta zona como polillada, el triángulo de Codman, que son estos rayos como de sol que están aquí, nos ayudan mucho a hacer el diagnóstico imagenológico y clínico. Que los rayos de sol podríamos decir, es que a lo mejor la radiografía salió mal o salió movida, pero realmente sí sí se ven bien. Exactamente, ante la duda pues mandamos pedir otra, ¿no? Ok. Y Ujú. ya con la correlación clínica vemos un tumor gigantesco en esta parte, pues nos orienta hacia pensar que es un osteosarcoma. Con todo esto, pues les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el cáncer oral se puede prevenir? ¿Creen que existan ciertos factores que podamos hacer para evitar este tipo de lesiones? Porque como lo ven, puede ser desde los 23, 19, 25, 40, 50, 70 años, ¿no? Es muy importante que nosotros evitemos ciertos hábitos para prevenir el cáncer, principalmente fumar y tomar, ya que al menos en cavidad oral son dos de los principales factores predisponentes, pero también que hagamos un poco de ejercicio, no necesariamente que vayamos y nos matemos al gimnasio 3, 4 horas, sino correr, caminar de acuerdo a nuestra complexión o nuestras capacidades no lo permitan. Con esto nosotros vamos a estar evitando hasta el 40% de la posibilidad de tener cáncer. Y es que el abuso del alcohol se ha relacionado hasta con 7 tipos de cáncer diferentes. Los círculos marcan qué tan frecuente es en ciertos órganos. Por ejemplo, vemos que el círculo de mayor tamaño es en mama, en el caso de mujeres, en intestino en ambos sexos, en cavidad oral y orofaringe, en laringe, en esófago y en hígado. Pero ¿qué tanto alcohol tenemos que tomar para que nosotros tengamos mayor propensión al cáncer? Se considera que un bebedor moderado es hasta 2 bebidas al día en el caso de los hombres y una bebida al día en el caso de las mujeres. Y cuando consideramos a un bebedor como excesivo, es cuando un hombre toma más de 5 bebidas en un día o más de 15 bebidas en una semana. Y en el caso de las mujeres, más de 4 bebidas en un día o más de 8 en una semana. Ok. Bebida se refiere como a una botella, o sea, una porción, ya sea Una como de una porción, cerveza o, ajá, ok. exactamente. Depende mucho, ¿no? Unas cervezas tienen mayor contenido de alcohol y otras menor contenido. En general son tal vez 16 onzas lo de un trago, ¿no? En general es eso, pero pues, La sabemos que de algunos. vino, o sea, no, sería esa una porción, ok. Exactamente, como una porción. Y pues la evidencia científica marca que si somos consumidores moderados de alcohol, pues en cuanto a cáncer de la cavidad oral podríamos tener hasta 1.8 más posibilidades de padecerlo. Y si somos bebedores excesivos, podríamos tener hasta 5 veces más posibilidades de padecer cáncer de la cavidad oral. Eso relacionado con algunos otros órganos, por ejemplo, con el esófago, con la laringe, con el hígado, con el seno en el caso de mujeres y también el cáncer colorectal, puede ser bastante importante la incidencia cuando tomamos mucho alcohol. Y es importante conocer cómo afecta el alcohol o cómo es que incrementa el riesgo de padecer cáncer. Por principio de cuentas, sabemos que al momento de consumir alcohol se deteriora la capacidad del cuerpo para descomponer y absorber una variedad de nutrientes como la vitamina A, B, C, D, E y los carotenoides. También aumentan las concentraciones de estrógenos en la sangre, lo cual sabemos que es una hormona sexual relacionada con el riesgo de cáncer de mama. Cuando nosotros tomamos alguna bebida alcohólica, se generan especies reactivas de oxígeno, las cuales pueden dañar el ADN, las proteínas y los lípidos de nuestro cuerpo. Y en general, todos los alcoholes, sea mezcal, tequila, cerveza, cuando entran a nuestro cuerpo, el etanol se metaboliza y se convierte en acetildehído.
Y el acetildehído está considerado como una sustancia carcinógena para los humanos. Agregado a eso, si tomamos algún tequila artesanal, algún mezcal artesanal o cerveza artesanal, puede tener asbestos, fenoles o hidrocarburos y esto aumenta también la posibilidad de padecer cáncer. Si nosotros fumamos, podemos padecer hasta 14 tipos diferentes de cáncer. Evidentemente de pulmón, de cavidad oral o faringe, pero también de riñón, de intestino, de cérvix, de ovario, de páncreas, incluso leucemia, que pues es cáncer dentro de la médula ósea. ¿Y fumar nos referimos a tabaco o puede ser cualquier cosa, marihuana, cualquier? En específico, el tabaco tiene muchas sustancias que pueden producir cáncer. Algunas de ellas son altamente carcinógenas como el alquitrán. Esta foto en internet se titula La necropsia de un asesino y me gusta mucho mostrárselas porque un cigarrillo puede tener cosas como tolueno, como amoníaco, como toluidina, acetona, incluso formol, el que utilizamos para fijar los tejidos. Okay. Entonces, sí, el tabaco es uno de los principales causantes de cáncer, también los puros, y hasta hace cierto tiempo se suponía que los vapeadores, los cigarrillos electrónicos eran totalmente inocuos, porque sabíamos que no contenían sustancias que podían causar cáncer, que podían o no contener nicotina y que el humo incluso de segunda mano era totalmente inocuo. Sin embargo, hoy día sabemos que tiene compuestos orgánicos volátiles, que tiene partículas ultrafinas que se depositan en los pulmones y estas pueden ser sustancias químicas que causen cáncer, metales pesados como níquel, estaño y plomo, y en específico tiene saborizantes como el diacetilo, que es una sustancia química vinculada a la enfermedad grave pulmonar. Y es que a fin de cuentas tú no sabes dónde se fabricó ese aceite que tú estás vaporizando. No sabes si fue en la cochera de una colonia o verdaderamente fue en un laboratorio. No sabes si mezclaron las cosas correctamente o simplemente le pusieron cosas y salió algo, ¿no? Y hoy día se considera más grave vapear que fumar incluso tabaco. Y Okay. más aún porque cada vez más personas jóvenes lo estaban haciendo que no fumaban. Sí, porque creían que era más sano, no hacía nada, ajá. Y todo el tiempo veías con sus vapeadores o con sus cigarrillos electrónicos a los jóvenes. Sí, es cierto. Así es, Porque niñitos de pasa eso. 13 años, 15 años. ¿Mm? Y por el saborcito. Y en Estados Unidos, de hecho, la FDA los prohibió Así es. porque eran adictivos y el saborcito pues les gustaba y el quitarle los sabores y el prohibirlos. Y ya en muchos países se están prohibiendo, ¿no? Esperemos que pase también en México para evitar esas pues reacciones que hubo en Estados Unidos. Y en cuanto a la marihuana, también causa cáncer. Depende mucho desde qué punto de vista lo veamos, ¿no? Un paciente, pues el paciente que les platicaba al principio que fumaba poquitos cigarros, pero que sí fumaba marihuana, que tenía 19 años, que desarrolló cáncer de boca, sabemos que hay factores genéticos, pero también ese factor estimulante, que es la carburación de la marihuana, que es esa combustión que se hace y que entra a fin de cuenta calor a la boca, calor a la garganta, que produce una metaplasia y una prosoplasia del epitelio. Por ejemplo, el paladar en un fumador se hace más queratinizado, se va a ver mucho más blanco en un paciente fumador. Y eso implica pues que las células traten de defenderse, que causen más queratina, y parte de eso es la propensión de los pacientes fumadores a padecer cáncer, porque hay un cambio. Ese mismo humo, cuando le damos el golpe, entra a nuestra garganta y ahí las células no son queratinizadas como lo podrían ser en la boca. Ahí las células son no queratinizadas y cuando se convierten a esa otra célula en específico, es también cuando es más frecuente el cáncer de garganta. Ok, sí. Entonces no se recomienda fumar nada.
De preferencia no. Ok. Y el otro 60% del cáncer pues corresponde a mutaciones genéticas. Esto, a pesar de que hagamos ejercicio, tengamos una buena dieta, que tratemos de hacer lo mejor, podemos padecerlo. Es lo que sucede en niños muy pequeños, por ejemplo, que no han fumado, no han tomado, no han tenido ningún factor de riesgo y que desafortunadamente desarrollan leucemia, ¿no? Linfomas, tumores renales, tumores cerebrales. Y sí, existen varias cosas que podemos hacer para mejorar esta situación, como consumir ácido fólico. Si pensamos en procrear, tanto el hombre como la mujer tomar ácido fólico al menos 3 meses antes, y que la mujer durante todo el embarazo pues consuma su vitamina B9. Hay otro factor importante que es el virus de papiloma humano para el desarrollo de cáncer, y no solamente en vagina, en cuello uterino, sino también en faringe y poco en boca, aunque claro, sí es un factor importante. Se estima que aquellos hombres heterosexuales que han tenido relaciones orogenitales con más de 5 mujeres tienen una mayor propensión al desarrollo de cáncer orofaringeo relacionado al virus de papiloma humano. Se estima esto justo porque el hombre heterosexual puede hacer cunilingus, el sexo oral a una mujer, y este virus, principalmente el 16 y 18, que tiene una mayor propensión a desarrollar cáncer o tiene un mayor potencial oncogénico, tiene también un tropismo hacia el cuello uterino y hacia la vagina. Entonces, por eso es mucho más frecuente el cáncer BPH positivo en hombres que en mujeres. Ok. Pero puede pasar en ambos. Por el Exactamente, sexo puede oral. pasar en ambos, por Ujú. el sexo oral, a fin de cuentas. Ok. Por eso los invitamos a que se exploren su cavidad oral, todos ustedes como odontólogos, las personas que se dediquen a cualquier otra cosa, y esto lo hacemos frente a un espejo, con nuestras manos bien lavadas, tomamos los labios, jalamos, vemos la mucosa yugal, sacamos la lengua, que es algo bien, bien importante, y revisamos tanto los bordes laterales de la lengua como el piso de la boca. Agregado a esto, debemos de tocar el cuello, buscar todo el cuello en búsqueda de alguna bolita, algún aumento de volumen, palpándolo, viendo si no hay algo raro. Específicamente buscamos un aumento de volumen, fijo a planos profundos que no teníamos hace un mes, hace 2 meses. Cualquier coloración más rojita, blanca, cualquier coloración que veamos diferente, algún aumento de volumen, algo endurecido, hay que ir con nuestro odontólogo. Exactamente, porque justo el odontólogo debe ser el que primero haga el diagnóstico. Ya posteriormente, pues se envía que se haga la biopsia, se envía, si es un diagnóstico quizá un poco complicado, se envía de pronto primero al patólogo, nosotros lo revisamos y vemos si amerita o no amerita una biopsia. Porque al mismo tiempo podemos tener coloraciones rojas en la lengua o blancas, como la lengua geográfica, ¿no? Que pues es una Bien, lesión lo normal. reactiva, autosómica dominante, que realmente no requiere ningún tratamiento. Sí. Entonces, no todo lo que veamos va a ser siempre cáncer. Va a haber muchas lesiones que pueden ser una mordida, que pueden ser una úlcera por alguna situación, una quemadura química, por ejemplo. Yo, ajá, sí, realmente, aunque seamos como odontólogos, veamos algo diferente en la boca, pero no tenemos el conocimiento. Yo siempre veo alguna lesión que no tengo idea, yo la mando con mi patóloga. Mejor la remito, mejor lo examine. Si yo no tengo el conocimiento, y ya, mi patólogo o el patólogo bucal, pues ya se encarga de hacer un diagnóstico y si requiere, pues toma biopsia. Pero sí, si uno como odontólogo nos llega una lesión que no tenemos ni idea, no hay que ni asustar al paciente, solo hay que remitirlo para que lo vea otra persona, sin decirle que es cáncer, sin decirle que puede ser, no, sin asustarlo, pero si no está dentro de mis manos o tengo mis límites de conocimiento, ya el hecho que yo pueda ver que no es una lesión fuera de lo normal, porque yo sé cuáles son los colores normales de los tejidos y, y de toda la superficie de la boca, si veo algo raro, pues remitirlo. Realmente si no sabemos o no vamos a lo mejor darle un tratamiento que no sea el adecuado o el diagnóstico no es, yo sí les recomiendo que mejor
Para eso están los especialistas. Justo así, es bastante bueno que hagas eso, doctora, porque justo puede haber muchas lesiones que se parezcan a otras, entonces podrías confundirte. Lo primero que yo les digo a mis alumnos, el primer día de clase les pongo una foto de cáncer fea o incluso más fea que las que les he mostrado, para decirles, todos ellos, todos ustedes que hicieron gestos, eso no deben de hacer con el paciente, porque el paciente va con ustedes justo para que le hagan un diagnóstico. Si ve el paciente que se espantan, pues es evidentemente que va a pensar que no está dentro de sus manos, pues darle algún tipo de tratamiento o mínimo diagnosticarlo. Ujú. Sí, sí, sí. Y podemos pasarle el estrés, la cancerofobia o algo. Ya de por sí el Exacto. paciente viene asustado y lo que quiere es un poquito de tranquilidad, no estar como ajá, todos asustados, pasarle el estrés. Pero sí, sí, todos, para eso existen tantas especialidades odontológicas. Yo también digo, si yo no hago endodoncias o veo, no sé, los conductos muy curviados, pues solo paso al endodoncista. Todos tenemos como que, como odontólogos, nuestro límite, pero todos somos un equipo, todas las especialidades, y estamos como para apoyarnos y darle el mejor seguimiento al paciente para que, a fin de cuentas, es para que tenga buena salud oral. En este caso, evitar estadios más avanzados de cáncer y no estarle atinando de que a lo mejor le voy a dar aciclovir o a lo mejor le voy a dar este tratamiento. Mejor lo remito directo y ya se evita todo este calvario el paciente. Así es. Y justo pues también hago énfasis en la campaña de las cuales es nuestra jefa aquí en México, la doctora Daniela Muela, saca la lengua, cómo prevenir el cáncer oral. Y es que es como tan sencillo, de pronto estas actividades que se hacían de ir a una plaza pública y enseñar a las personas a cómo explorarse. Esto es evidentemente antes de COVID, ¿no? Y teníamos material gráfico, teníamos a nuestros alumnos que nos ayudaban a hacer las exploraciones de los pacientes que querían explorarse o simplemente a las personas que se acercaban, les enseñábamos cómo hacerlo y qué deberían de buscar específicamente. Y es que, vamos, si le decimos a una persona, saca la lengua y de pronto vemos estas placas blancas, como odontólogos sabemos que es algo anormal, que no es algo que es completamente, vamos, normal. La diferencia entre una lengua saburral o una lengua un poquito sucia y estas placas blancas es bastante grande, porque esto es un blanco pues muy profundo, ¿no? Y esto es más bien como algo amarillento. Estos depósitos de placa en la lengua, que pues, realmente no afectan en mucho, son totalmente diferentes a estas leucoplasias. Y si nosotros siguiéramos esa campaña y a este paciente le hubiéramos dicho, saca la lengua, este paciente es completamente asintomático. El paciente a lo mejor nunca se había revisado o si se había visto pensó que era algo normal. Y este paciente en alguna de esas placas blancas puede ya tener un grado de displasia. ¿Qué hacemos cuando vemos un paciente en nuestra consulta con estas lesiones? Existe algo que se llama azul de toluidina y este medio de tinción nos ayuda para ver las lesiones que sean potencialmente malignas, en específico aquellas que son más proliferativas, que están creciendo mucho más rápido. Lo aplicamos, quitamos el exceso con ácido acético y deben de quedar marcadas aquellas zonas donde es altamente factible que se convierta en displasia o en cáncer. Y entonces ya cuando tenemos esto, pues ahora sí procedemos a quitar todas estas lesiones que marcó el azul de tolidina como positivas. Esto es un auxiliar de diagnóstico clínico para las lesiones que de pronto no sabemos qué hacer con ellas o que vemos sospechosas o que son muy pequeñas pero que siguen siendo úlceras que no han cicatrizado después de tiempo, placas blancas o lesiones rojas. Hay un kit, no sé si lo conocías, doctora, que se Sí, llama kit de diagnóstico de cáncer. lo tengo. ¿Sí? Sí. Súper. Lo patenta la UNAM. Varios de mis maestros trabajaron mucho para poderlo hacer. Y en este kit viene azul de toluidina, viene formol, viene ácido acético, Tiene viene un un punch, ¿no? aplicador, viene un punch también. Sí. Y esto nos ayuda a poder tomar una biopsia. En general, lo que buscan mis maestros es pues, que el diagnóstico de cáncer sea oportuno. No sé, de pronto si
alguien de los que nos ve está en alguna comunidad alejada de México, ¿qué te gusta? No sé, Chiapas, el último poblado de Chiapas, tiene este kit y tiene un paciente, pues es más factible que haga el diagnóstico a que le diga al paciente, ¿sabe qué? Váyase a Morelia conmigo, con el doctor Gil, o váyase a la Ciudad de México, a la UNAM, o váyase a cualquier otro lugar, ¿no? Y de esa manera, entonces, pues nosotros podemos hacer un diagnóstico oportuno de estas lesiones malignas. Anteriormente los estaba regalando la UNAM. No sé si te tocó que te lo regalaran a ti. Sí. Bien. Y pues bueno, hasta donde supe, todavía seguía como esa parte en donde eran gratuitos y posteriormente los iba a comercializar una casa comercial. Sí, ahí, por ejemplo, si estoy en una comunidad en la selva, como en Chiapas, y yo tomo mi muestra de un paciente en Punch y la pongo en Formol. Sí, viene Formol, ¿verdad? Ajá. Sí, Yo ya la puedo enviar para que puede durar en Formol, no sé, un mes, 2 meses, tres sin meses, problemas. y lo puedo mandar a que ya llegue por vía, no sé, vía terrestre o por correo a algún patólogo, ¿verdad? Así es. Ahorita como no se está trabajando por tema de pandemia, se refieren al patólogo más cercano. Ok. Y ahí adentro viene pues una explicación sobre las lesiones, sobre cómo usar en el instructivo. Es bastante amplia, sin embargo, con el antecedente de que sabemos que estos pacientes han visitado a 8 médicos y odontólogos antes de ser diagnosticados con cáncer, también se creó algo que se llama CEDIVIPA. CEDIVIPA es el Centro de Diagnóstico Virtual de Patología. Si ingresan ustedes a odonto.unam.mx, en la parte de abajo van a encontrar algo que es una pequeña pestañita que dice CEDIVIPA, Diagnóstico de Patología. Le dan clic, entran a esta página de aterrizaje en donde se van a registrar como si fuera cualquier red social. Después de eso, de que se registren, pues van a entrar, le ponen su nombre, su apellido. Puede no necesariamente ser su nombre, puede ser el nombre de su clínica, puede ser algún seudónimo, lo que ustedes gusten, ¿no? Lo que sí es importante que pongan es su teléfono y su correo. ¿Por qué? Porque si pierden la contraseña, pues pueden recuperarlo de esa manera, o si es una situación urgente, pues nosotros nos comunicamos con ustedes por otra vía en el caso de que falle algo en la página. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es dar de alta sus casos, eligen a un revisor, puede ser Oner, puede ser el doctor Gaitán, la doctora Leiva, Molo, el doctor Portilla, Carly, o puedo ser yo. Le ponen el nombre al caso, por ejemplo, bolita en la lengua. Después de eso, van llenando a manera de checklist una historia clínica. Si es única, si fuma, si mide tanto por tanto, si tiene ciertas características. Posterior a esto, también podemos agregar algo en tribuna libre. El paciente tuvo esto, tomó esto, usó esto, le indicaron lo siguiente, ¿no? Esto lo envían, pueden agregar radiografías, fotos clínicas, todo lo que ustedes crean importante para que nosotros lo analicemos y tenemos una plática sobre qué podría ser esa lesión. Es Ok. muy importante decirles que esto es totalmente gratuito y es una iniciativa de la UNAM. Desde cualquier parte del mundo que ustedes tengan un paciente con una lesión y tengan acceso a Internet, pueden consultarnos sobre el padecimiento de su paciente. Nosotros de manera gratuita los orientamos. Si es necesario que acuda a un especialista, les decimos, ¿sabes qué? Si tú estás en la zona de Quintana Roo, tenemos a un especialista en esa parte, mejor acude con él. Ok, ay, está muy increíble. Me gusta su iniciativa. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Esto tiene tal vez 5 años, 6 años. Ok, porque no lo desconocía y es bueno que lo publiquemos y que las personas lo conozcan sin tener que mandar yo una biopsia ni nada, con las puras fotos, radiografías, ustedes me pueden dar más o menos una orientación. Ah, Exactamente, justo pues es importante, tienes un paciente con cáncer, ¿no? Pero tú no sabes qué tiene o nunca habías visto algo similar. Nos mandas la foto y te decimos, oye, ¿sabes qué? Tu paciente posiblemente tenga una lesión neoplásica maligna, hay que hacer esto. ok, qué increíble, me encanta.
Y qué padre que sea parte de eso y ayude a otras personas. Sí, es algo bastante gratificante, la verdad. Nos llegan bastantes casos de diferentes partes podría decir que del mundo, porque realmente también nos han consultado de España, de México, pues obviamente tenemos muchos más casos, ¿no? Y pues bueno, es totalmente gratuito y la verdad se me hace algo muy bueno porque muchas veces nuestras clases de patología no son tan buenas. Quizá en tu caso, pues bueno, sí tuviste una maestra que era patóloga, pero en muchos otros casos tenemos maestros que a lo mejor acaban de salir de la licenciatura y ni entendían patología y así nos dieron clase. Sí, claro. Está increíble esta iniciativa, me gusta. Para que cualquier duda, ahí se registren y manden sus casos. Me encanta. Qué padre. Y para terminar, hago esta analogía porque si nosotros llegamos 5 minutos antes, estamos llegando a tiempo. Y esta analogía la hago justo porque podemos aplicarla al cáncer. Si vemos un paciente que tiene una placa blanca, quizá con zonas rojas también, pero que todavía no está indurada, que todavía la lesión no es muy grande, podríamos estar frente a una displasia leve, moderada o severa, una hiperparaqueratosis, lo que quiere decir que todavía no tiene cáncer el paciente. Este paciente había sido diagnosticado como con mordidas y la odontóloga tratante le había dado Bexident o clorexidina para tratarlo. Sabemos que estas placas blancas que no se desprenden al raspado y que no pertenecen a otra entidad nosológica podrían ser leucoplasias. Y sabemos que las leucoplasias son lesiones potencialmente malignas. Y al ser esto, debemos de tomar una biopsia, debemos de evidentemente diagnosticarlo clínicamente y retirar todo ese tejido dañado, porque a fin de cuentas, displasia quiere decir una mala forma de las células y es la antesala de un carcinoma. Y entonces, cuando estamos aquí, realmente estamos llegando a tiempo, estamos haciendo un diagnóstico precoz. Cuando llegamos a tiempo, ya estamos llegando tarde. Porque cuando vemos un paciente con un tumor, que si bien sí tiene una placa blanca, que si bien sí tiene una lesión roja, que también tiene una úlcera, pero ya es un aumento de volumen, el paciente ya sabemos que tiene una enfermedad neoplásica. Falta quizá ver si es maligna, aunque por todas las características clínicas que ya les mencioné, pues es maligno, ¿no? Es evidente que es una lesión maligna. Entonces, sí, o sea, el tumor no está tan grande, pero esto ya es cáncer. Hace meses solamente estaba esta placa blanca o a lo mejor por acá había una lesión roja donde está la úlcera. Y ahí hubiese sido el momento específico para poder diagnosticarlo. Y ya cuando llegamos tarde, pues que realmente ya no llegamos. Tumores tan grandes como este, en el cual ya le han quitado 4, 5, 6 dientes a nuestro paciente porque se estaba mordiendo supuestamente. Tumores tan grandes como este, que pues le dieron clorexidina por 6 meses al paciente, pensaban que esto era una gingivitis, o tumores que impliquen la resección del maxilar, como el caso anterior o como esta paciente, que realmente es lo que sucede en los pacientes oncológicos. Desafortunadamente, cuando llegan en estadios muy avanzados, en esto termina en una cirugía oncológica bastante cruenta, bastante deformante. Y por eso mismo yo los invito al diagnóstico oportuno y pues mejor aún, o sea, es que tenemos muchas herramientas, tenemos el CEDIVIPA, tenemos el kit de diagnóstico de cáncer, muchos quizá ya conocemos a algún patólogo y gracias a tu página pues al menos conocemos 5, ¿a cuántos has entrevistado? Sí, ya varios. Me encanta la patología. Soy fan. Sí. Entonces, alguien que te siga, pues evidentemente ya por ahí vio a Daniela Muela o vio a Yameli o me vio a mí y de pronto por las redes sociales nos puede preguntar. A la doctora Villarroel también. A Villarroel también. Pues vamos, una institución completa, Mariana Villarroel. Y es una linda. Sí, con Sí, ella sí. hablé de BPH, pero sí, realmente aquí en el canal pueden ver a muchos patólogos que pueden contactar, que siempre como, igual que usted, doctor Gil, son como muy abiertos, escríbanme, mándenme sus casos, yo los oriento, así como usted,
los patólogos están muy abiertos de yo te ayudo, ¿sabes? O sea, si tienes dudas, consúltame, ahí está mi direct message de Instagram, mándame un mensajito y ahí estamos para ayudarte y eso me encanta. Así es. Y es que nosotros creemos que no vale la pena decir, ¿por qué le diste eso? ¿Por qué hiciste eso? No se debe, ¿no? Vamos a solucionarlo. Si total, o sea, no lo diagnosticaste bien a tiempo y le diste antibiótico, antiviral y todo eso, vamos, sí te equivocaste, pero no pasa nada. Ahora vamos a diagnosticarlo, que es lo más importante. Sí. Entonces, vamos a trabajar todos juntos y vamos a evitar que más pacientes lleguen en estas instancias a hospitales oncológicos. Y con el diagnóstico precoz, mediante todas las herramientas, pues eso, créanme que lo podemos lograr. Les presumo Morelia, Michoacán, es la catedral, y les dejo aquí mi Instagram, mi Facebook, que me pueden encontrar como DR Giluribe. En mi Instagram y también en el Facebook subo encuestas en donde pongo ahí, ¿qué te parece esto? Y pongo 2, 3 opciones y de esa manera yo considero que podemos ir pues estudiando, recordando varias cosas o viendo casos raros, ¿no? Porque a fin de cuentas yo como patólogo, muchos casos de patología que quizá como odontólogo general o especialista de otra área no vean tan seguido. Y aquí aprendemos. Y aquí también hay muchos estudiantes que van aprendiendo y van agarrando herramientas para cuando empiecen ya a ver pacientes, se fijen en otra cosa que no sean dientes. Eso me encanta. Así es. Pues muchísimas gracias, doctora, por la invitación y espero les haya gustado la plática. No, muchas gracias por tu tiempo, tu disponibilidad, para hacerte un espacio para hablarnos de cáncer oral, que es muy importante, y qué bonito sabe Morelia. Voy a conocer. Vamos todos a conocer Morelia. Cuando gustes, cuando gusten Sí. todos. Gracias, le mando un abrazo, doctor. Aquí dejamos sus redes sociales, el link de sus redes sociales y también aquí abajo, la descripción del video, vamos a poner también el link del Facebook que nos dijo que va a tener una charla el 2 de octubre Así es. para que estén ahí checando en su Facebook. Esta plática también va a estar en Facebook y en YouTube para que la vean en cualquier de las redes sociales y sigan al doctor en Facebook y en Instagram. Pues muchas gracias, doctor, por su tiempo, todo su conocimiento y todo lo que nos ha compartido este día. De nada, un gusto participar y espero una próxima invitación. Claro, es bienvenido cuando quiera aquí al canal a hablarnos de patología, que aquí todos somos fans. Cada que subo un video de patología, qué padre, me encanta la patología. Estamos fomentando que les guste a todos y que de verdad, a lo mejor no nos enseñaron de forma correcta o el maestro nos dio lo mucho o lo poco que sabía, pero vamos aprendiendo, nunca hay que dejar de aprender y agradezco mucho. Le mando un abrazo hasta Morelia. Va de vuelta, doctora. Cuídate Hasta mucho. luego. Bye, Bye. suscríbanse aquí al canal. Bye.